3, 2, 1 y acá estamos. Hola, hola, ¿cómo están? Qué placer saludarlos nuevamente, qué placer poder compartir con todas las personas que siempre nos acompañan cada jueves y que están muy pendientes de nuestros en vivo, que siempre están pendientes de nuestras conversaciones, de podernos sentar un rato y poder compartir con todas las personas que a esta hora van llegando de trabajar, que hasta ahora van llegando de diferentes actividades, que hoy nos están acompañando. Gracias por estar pendientes y gracias por estar ahí también participando activamente de muy interesante, muy importante para todos ustedes. Bienvenidos y gracias por estar ahí más que atentos y más que pendientes a nuestra conversación y a esta cita que tenemos con cada uno de ustedes. Así que desde ya comenzamos a saludar a Mabel, que ya se va conectando con nosotros, que ya está por acá cargando su cámara. Vamos a preguntarle en instantes si tenemos la oportunidad de que nos vea y nosotros de verla a ella. Mabel, ¿cómo va? ¿Me escuchas ahí? Hola, sí, te escucho, pero no te veo. Ah, estamos igual, estamos igual. Ah, no, ahora sí ya te veo, ahora sí ya te veo. ¿No me estás viendo tú a mí? No te veo. Te escucho perfecto, pero no te veo. Mabel, estoy pensando que algo pasa en tu Instagram que no me estás viendo. Estoy pensando, no sé. Mi Instagram está peleado Yo contigo. sí creo, pues parece que sí, pero bueno, yo sí te estoy viendo bien, espero y voy a esperar confirmación de que por favor los que ya nos acompañan y por ejemplo Evelyn Palomino que nos está preguntando qué tema vamos a tratar hoy, nos digan si están viendo bien a Mabel, si la escuchan bien, si me ven bien a mí, si me escuchan bien, por favor requiero confirmación inmediata de todas las personas que ya se conectan con nosotros y que ya están con nosotros. Dice La Verde, nosotros sí los vemos, gracias entonces. Mabel, mientras tanto, mientras nos confirman cómo ha estado tu día, tu semana, sabemos que la semana anterior estabas en un proceso de recuperación y esperamos que ya estés muy bien de todo lo que te había pasado la semana anterior. Claro, no me quise quedar atrás con el virus de moda, entonces un poquitico de gripa, un poquitico de congestión y me permitió detenerme un momento. A veces el cuerpo también nos ayuda o nos informa que es tiempo de detenernos, de descansar. Así que me tomé un par de días para eh, acunar la gripa, darle ese espacio y ese tiempo para que hiciera lo suyo en el organismo y de esa misma manera, con el descanso, pudiese fluir y avanzar. Y aquí estamos de nuevo. Ahí está la palabra y yo creo que tú has dado también un punto de referencia bastante importante, Mabel, porque pues yo también pasé por lo mismo en su momento hace ya un año larguito que la vida como que obligatoriamente le dice a uno, a ver, frene un poquito que como que está acelerando más de la cuenta, como que está revolucionando el carro, que lo está llevando a hacer sus cosas, como que se le va a dañar el motor si usted no frena. Entonces creo que a veces nos sacudimos un poquito y nos toca, como quien dice, detenernos, nuevamente tomar recarga de energías y volver a seguir adelante. Así es. En realidad el cuerpo es muy sabio y sabemos que cuando nuestra mente va a millón, el cuerpo también busca sus herramientas, van de la mano, mente y cuerpo van de la mano. Y entonces el cuerpo cuando la mente va a millón, cuando estamos muy emocionados con muchos proyectos al mismo tiempo, yo soy una apasionada por todo lo que hago, pero a veces en esa pasión puedo llegar a sobrecargarme. Cuando mi cuerpo me dice es hora de detenerte, aparece eventualmente una gripa o cansancio y yo ya sé que mi cuerpo me está diciendo hay que ponerle un poquitico el freno, hay que bajarle un poco la velocidad o incluso hay que detenerse. Y esto también es muy importante aprender a hacerlo porque es parte del autocuidado, aprender a escuchar nuestro cuerpo y aprender a identificar qué es lo que el cuerpo nos está diciendo, descanso o resolver qué. Todas las enfermedades, todos los síntomas físicos nos están informando algo también emocional. Así que las gripas o los virus, las cosas que llegan también son oportunidades para que nos detengamos y miremos un poco qué está pasando con nosotros y avancemos también en el autocuidado. Para eso es. Bueno, nos alegra que ya estés mejor, Mabel, que estés retomando cada una de las cosas que siempre haces, que estés retomando nuevamente las consultas con tus pacientes y retomando cada una de las actividades que siempre dejan muchísimo a todas las personas que estamos muy pendientes de ti. Y desde ya comenzamos a saludar a todos los que ya van llegando, como Ángel Victoria, que dice buenas noches, a Oscar Armando también saludos para ti, a Jenny, que nos estaba preguntando por acá anteriormente, más abajito de Evelyn Palomino, que nos escuchaba bien, gracias por hacerlo, tía Adri también. Bueno, Mabel.
Tenemos una tarea pendiente que igual esa aún no la vamos a hacer, vamos a hacerla apenas se pueda, no hay afán en hacerla porque igual tenemos muchos temas de qué hablar, pero me parece interesante y me plantearon esta semana este tema que bueno, está muy relacionado con la tarea que tenemos atento para hacerla, pero me parece también interesante tratarlo porque es algo digamos, nos rodea constantemente y que a veces no sabemos manejar y es de esas emociones que a veces incluso nos lleva a tomar malas decisiones o nos lleva de pronto a escondernos un poco, nos lleva de pronto a no saber cómo actuar y es la emoción del miedo. Antes de hablar de estas claves que nos vas a tocar y que nos vas a compartir, Mabel, hablemos un poco de la emoción como tal, porque yo sí quisiera, aunque lo hemos tocado también en anteriores charlas, yo sí quisiera que habláramos y que ahondáramos un poco en el miedo, en esa emoción que todos tenemos y que incluso algunos llevan arraigados desde muy pequeños y se va como aumentando cada vez que uno va creciendo y va entrando a formar parte de diferentes cosas en la vida. Así es. El miedo, como muchas otras emociones, son naturales. El miedo es natural. Incluso siempre le digo a mis pacientes o a la gente que participa en mis charlas, en mis talleres, que el miedo es una oportunidad para también identificar qué necesitamos resolver. El miedo le facilita al ser humano de alguna manera mantener en la supervivencia. Si no sintiéramos miedo, seguramente nos expondríamos a muchas cosas que no dejaría que avanzáramos o incluso nos expondríamos a muchos más peligros. Así que el miedo en realidad es una emoción importante y necesaria. El miedo permite identificar qué debemos resolver, dónde debemos detenernos o incluso qué debemos dejar, dónde debemos parar. El miedo nos ayuda a la supervivencia, así que es necesario. La gente que dice, bueno, lamento si escuchan por allá un ruido, tenemos al lado una construcción de un edificio y están trabajando de noche, así que se los planteo de una vez si escuchan el motor. Eh, entonces, la emoción del miedo en realidad es una oportunidad para cuidar de nosotros mismos. Quien deja de sentir miedo puede estar ya a esa borde de una psicosis o una locura. Las personas que no sienten miedo pueden pasar tantos límites consigo mismo y con otros que puede volverse letal. Así que el miedo, que hasta cierto punto te ayuda a detenerte, a analizar, a prevenir, a analizar, es saludable. ¿Cuándo se vuelve negativo? Cuando te paraliza, cuando ya no te deja actuar, cuando te encierra y pierdes el control de tus actos, pierdes las ganas de hacer, ahí ya el miedo es otro asunto, ya ese miedo tal vez se convirtió en una fobia o en un evento paralizante, pero mientras el miedo esté en su naturalidad bioquímica en nuestro organismo, es una emoción netamente normal y adecuada. Mabel, yo te podría decir hablando de pronto de la manera en que nosotros vamos formándonos como seres humanos y vamos haciéndolo desde el núcleo familiar, desde la base de todo que es el hogar. ¿Cómo ir manejando eso? Porque desde muy temprana edad nos infunden el miedo. O sea, ya es infundido. Por ejemplo, Sí. el miedo a que le peguen a uno por uno no hacer una labor o no hacer una tarea. El miedo que uno le puede Uh-huh. tener desde muy pequeño a la oscuridad porque dicen que de pronto le aparece el coco. El miedo que de pronto le puede tener uno a socializar un poco porque de pronto me van a tratar mal o de pronto me van a hacer bullying o me van a hacer matoneo. Uh-huh. Entonces, desde muy pequeño comenzamos a tener diferentes miedos y esos miedos nos van generando también cosas que se van enganchando a nuestro futuro, que se van enganchando a nuestra realidad. ¿Cómo ir identificando cada uno de estos miedos e ir solucionándolos de una u otra manera para que cuando ya estemos adultos pues no nos perjudiquen de la manera en que muchos sentimos que nos están perjudicando? Bueno, el miedo es una respuesta instintiva a algo que nuestro cerebro, sí, principalmente nuestros receptores y nuestro cerebro podrían interpretar como peligroso. Es una forma de protegernos, pero cuando ese miedo se vuelve una creencia limitante, cuando te empiezan a decir, por ejemplo, que, no sé, es que es muy peligroso que usted salga en la noche.
pero no hay una contextualización, sino que te meten la idea, es el mundo es peligroso, la vida es peligrosa, treparse ahí es peligroso, todo es malo. Cuando te llevan a una obsesión respecto a que todo es malo o algo específicamente, sin que la persona ni siquiera lo haya vivido o lo conozca, se le dice que algo es malo. Aquí lo que está sucediendo es que el miedo de un otro se traslada, por ejemplo, en la crianza, cuando hay un padre de familia, mamá o papá, o unos abuelos, con miedos que no han superado o con inseguridades en ese proceso de crianza, pueden instaurar miedos innecesarios. Este tipo de miedos pues no son tan saludables, porque entonces cuidado no se pare allí, cuidado que se va a caer, usted no puede pararse en el antejardín porque se lo pueden robar, todo el que use un costal es un loco que se lo lleva y usted desaparece o lo va a matar. Cuando le pasamos este tipo de miedos a los niños, puede la persona desarrollar una fobia innecesaria, ¿sí? Porque son elementos y construcciones teóricas o lingüísticas que son realmente falsas. Pero el cerebro infantil, para el cerebro infantil, lo que el adulto dice es la Biblia, o sea, es la realidad. Ahora, para el cerebro infantil no existe el pasado ni el futuro, existe es el presente. Entonces, si a un niño se le dice constantemente que la calle es terrible, que todo es peligroso, que no se puede subir a un columpio porque se va a fracturar, que no puede jugar fútbol porque se va a abrir la cabeza. Cada que le transmitimos a un niño un temor, en lugar de llevarlo a una experiencia acompañado del adulto para que aprenda a hacerlo, sino que en lugar de acompañar al niño a la experiencia, se le está diciendo constantemente que todo es terrible, que todo va a estar mal, son personas que crecen con tantos temores que se limitan en una etapa adulta. Entonces, de ahí se desprenden inseguridades o personas que les cuesta, por ejemplo, ir solas a hacer una diligencia, tomar decisiones, crear proyectos nuevos, exponerse a un proyecto nuevo, porque todo les da miedo, pero son creencias limitantes. Esto es muy diferente a la reacción de miedo, a que, no sé, se quebró un vidrio, entonces yo salté. Esta reacción me permite estar alerta, vigilante ante lo que debo hacer, si tengo que correr, si tengo que agacharme. El miedo me permite sobrevivir, pero cuando es un miedo instaurado, se vuelve una creencia racional que podría limitar la vida en un futuro temprano. Mira que tú arrancas y hace como esa diferencia entre las dos, entre las creencias y las reacciones. Pero entonces cuando son esas creencias limitantes, Mabel, que creo que son bastante a veces complicadas de identificar, ¿cómo podemos nosotros manejarlas? Porque de pronto esas creencias, como te preguntaba ahora anteriormente, muchas de ellas pueden estar arraigadas de pronto de miedos generados en nuestra niñez y que van creciendo y van haciendo como una bola de nieve que es lo que se va haciendo es más grande y nos bloquea a hacer cosas que nosotros ya de grandes tenemos que hacer. Uh-huh. Proyectos, situaciones, metas, logros que queremos, de pronto nos bloquean de una u otra manera. Bueno, ahí estaría el primero de los 5 pasos, nuestro tema hoy. Entiendo que Evelyn Palomino lo estaba preguntando. Nuestro tema hoy son esas 5 claves o 5 formas de enfrentar los miedos. El miedo es natural, es probable que tengamos unos miedos además instaurados desde muy pequeños o adolescentes. Entonces, el primer paso es identificarlo. Debo identificar a qué le tengo miedo. Es el primer paso para todo. Lo primero es identificar qué me está sucediendo con esta situación. Ah, le tengo miedo a las alturas. ¿Por qué? Le tengo miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Le tengo miedo a, no sé, a salir sola al centro de la ciudad. Le tengo miedo a las agujas. Empezar a identificar el miedo. ¿A qué le tienes miedo? Para ir al origen. El miedo se origina en un momento de nuestra vida específicamente, o lo causa un evento traumático y se puede volver una fobia, o lo causa una creencia que fui escuchando, una frase, una historia que se fue convirtiendo en una creencia y que luego para mí fue limitante porque no me dejó avanzar en cosas. Entonces, lo primero es identificarlo. El por qué tiene que ver con el pasado y el para qué con el futuro. Entonces,
¿Por qué le tengo miedo a las agujas? Tiene que ver con algo del pasado, empezar a explorar la historia, desde cuándo, qué lo ocasionó, quién me dijo qué o qué evento tuve. Un día me enfermé o vi que inyectaron a mi mamá que estaba muy enferma y desde ahí desarrollé un temor a que el problema fue la aguja o canalicé en ese evento de la aguja algo que en realidad estaba pasando en mi familia o en mi vida. Entonces, identificar de dónde viene te va a ayudar a entender ahora sí para qué debo sanarlo o para qué está este miedo en mí. O sea, a futuro, ¿qué voy a hacer con él? El por qué viene del pasado y el para qué es hacia el futuro. Bueno, identificar, primer paso, voy a hacer un pequeño stop en este momento para compartir algunas preguntas que nos hacen nuestros seguidores. Hoy, por ejemplo, nos dice tía Adri, ¿el miedo se puede considerar como un mecanismo de defensa? Creo que ahora estabas hablando de eso y creo que ahora lo respondiste, Mabel. Sí, cuando hablamos de supervivencia hablamos de defendernos. El miedo está hecho para eso. Ninguna emoción es mala. El ser humano viene equipado con una cantidad de elementos. Nosotros somos una máquina excepcional. El creador nos hizo completos, perfectos y enteros en el sentido de que tenemos todo para sacar adelante nuestra vida, ¿sí? Y el miedo, las emociones, son parte de la construcción del diseño que tenemos los seres humanos para lograr otras cosas. Entonces el miedo está diseñado para ayudarte a defender de algo. Entonces si es un mecanismo de defensa, se vuelve negativo es cuando ya desarrolló una obsesión por esa situación, entonces me paralizo. Por eso el miedo que paraliza es el negativo, pero el miedo que me permite estar alerta, vigilante, expectante para tomar decisiones es una emoción positiva. Bueno, por ejemplo, por aquí Rocío Rusi nos dice, ¿es miedo cuando a una niña le pasa algo no bueno y se calla? ¿Es miedo? O sea, cuando le pasa algo y no lo expresa, no lo exterioriza, ¿es miedo? Puede haber un trauma, normalmente el silenciarse ante el no poder expresar lo que siento casi siempre está acompañado de un trauma. Ejemplo, vuelvo a la aguja. Entonces un día vi que me inyectaron, pero eso me dolió mucho y entonces mi mamá también lloraba y salió mucha sangre o habían otras personas alrededor con mucha angustia. Lo que sucede alrededor del evento que produce el miedo, el evento estresor, en este caso son las agujas, me está diciendo que lo que yo interpreté alrededor de la aguja, de la aplicada de la inyección o de la sacada de sangre, está asociado con algo más profundo, que fue lo que interpreté. Entonces, la aguja o la inyección se vuelve como el elemento racional al que le tengo miedo, pero detrás de eso en realidad hay algo más profundo, por eso se vuelve un miedo paralizante. Muchas personas se silencian ante algo que los traumatiza porque hablar le genera mucha más ansiedad y más agobio. Entonces el miedo se convierte ya en un cuadro de ansiedad o de pánico. Los episodios de pánico son un miedo encubierto a algo que creo que puede suceder, pero entonces es porque la persona ya viene lidiando con una ansiedad que no ha resuelto. Antes de que lleguen los episodios de pánico, está primero la ansiedad. Y la ansiedad normalmente es un miedo a algo que no ha sucedido, miedo al futuro. Mientras que la depresión es el pensamiento reiterativo sobre algo que no es solucionado del pasado. La depresión está en el pasado, la ansiedad en el futuro. Miedo a algo que pasó, entonces me quedé estancada allá y me generó tristeza por eso que no he podido resolver. Depresión. Ansiedad, miedo a que me caiga, miedo a que no resulte, miedo a que me dejen, miedo a que me regañen, a que me enjuicien. Miedo, miedo, miedo. La ansiedad mal manejada quiere decir que no identifiqué el miedo a tiempo, le fui dando se dice, pensamientos rumiantes, estoy rumiando pensamientos, o sea, dándole constante poder al pensamiento negativo, invasivo, y lo que hace el cerebro es sentir que hay una amenaza. ¿Qué hace ante la amenaza? Pues como el miedo es un mecanismo de defensa, lo que hace el organismo inmediatamente es liberar adrenalina y cortisol, y eso lo que hace es elevar todos los niveles porque debo arrancar a correr, pero como es solo un miedo en el pensamiento,
toda esa bioquímica intoxica mi organismo y no tengo cómo sacarla. Entonces aparecen los problemas de sueño, el ritmo cardíaco se acelera, aparece la sudoración, la intranquilidad, hasta el punto que mucha gente lo confunde con un paro cardíaco. Uy, siento que me quedo sin respiración, un ahogo, siento que me duele el lado izquierdo, siento que no, me voy a quedar aquí, que me voy a desmayar, piensan que les va a dar un infarto. Y es descargas de adrenalina y cortisol que no están siendo bien manejadas por todo el proceso de miedo en el que vengo hace horas, hace días o hace meses. Bueno, Mabel, tú estabas hablando de las claves para manejar el miedo y la primera que nos entregaste fue identificar el miedo. Quiero que los que nos están acompañando hoy a través del muro comiencen a identificar este miedo y nos cuenten a qué le tienen miedo. Por ejemplo, a nivel de creencias o a nivel de situaciones, reacciones, como bien tú lo tocaste, y ahí nos van colocando ellos también para que participen con nosotros y para que juntos vamos identificando esos miedos, que fue una de las primeras claves que nos entregaste para manejar el miedo. ¿Cuál es la segunda, Mabel? Bueno, entonces después de identificarlo, debo empezar a racionalizarlo, porque una cosa es que yo diga, sí, le tengo miedo a las arañas, o sí, le tengo miedo a las alturas. Ok, ya lo identifiqué. Debo empezar a racionalizar aquello a lo que le temo. Entonces, racionalizar es empezar a encontrarle el por qué, a qué edad empezó, desde cuándo soy consciente de esto, qué sucedía en mi historia personal, familiar, con mis padres, en mi infancia, en mi colegio, en mis amigos. Empezar a identificar el ambiente, racionalizar tiene que ver con empezar a identificar el ambiente, el momento histórico en el que tú conscientemente sabes que el miedo empezó, para identificar qué puede estar sucediendo. Tuve en consulta hace ya varios años a un chico que efectivamente le tenía miedo a las inyecciones, pero cuando empezamos a buscar racionalmente dónde empezó esto, aparentemente tenía que ver con una enfermedad, como un cuadro viral muy fuerte que le dio, unas fiebres altísimas que lo estaban haciendo convulsionar, y cuando lo llevan al hospital sale el tema de la aguja, pero en realidad lo que sucedió es que había una situación familiar en casa con sus padres, estaban a punto de separarse y habían muchos gritos, mucha angustia, el miedo ya existía y él empieza a enfermarse, pero él resuelve, su mente racionaliza el temor a las agujas como el evento estresor, pero en realidad lo que sucedía era que para esa época su familia estaba a punto de destruirse, de acabarse la familia, porque sus padres tenían muchos conflictos. Él se enferma varios meses, se vuelve todo un lío inyectarlo, pero dentro de las crisis, cuando lo iban a inyectar, es que justo en ese momento, solo cuando la mamá lo tenía, entonces se lo pasaba al papá, y solo cuando estaban los dos allí cogiéndole la cabeza, diciéndole todo va a estar bien, él se dejaba inyectar. Él luego encuentra en terapia que en realidad el miedo no era las agujas, el miedo era a esa separación, y la aguja se volvió el evento estresor que unía a la familia. Entonces, sus padres finalmente no se separaron, pero él quedó con una fobia a las agujas, y en terapia descubrimos que la aguja es solamente la excusa que su mente encontró, porque el cerebro necesita racionalizar los miedos. Entonces, la aguja se convirtió en la explicación para aquello a lo que él le tenía tanto terror, y era la separación de sus padres. Se encontró en este evento la forma de mantenerlos unidos. Pero si desaparecía la fobia en su mente, ¿qué crees que podría desaparecer también? La Pues familia. el trauma de lo que tenía, claro, todo lo que se le había generado. Entonces su mente le decía, si dejo de tenerle miedo a las agujas, ya no va a haber un motivo para estar unidos. Todo es inconsciente. Esto no quiere decir que todo el que le tiene miedo a las agujas le ocurre esto. Cada caso es especial, por eso en terapia, en psicoterapia individual, la persona conecta los elementos que el terapeuta le entrega con el análisis y la racionalización que se hace. Entonces, su fobia en realidad era un mecanismo de defensa. Para él funcionaba así. Su fobia a las agujas se volvió la razón por la cual sus padres estaban unidos allí en ese momento para ayudarlo.
y seguramente no se separaron, no por eso, no porque él estaba enfermo, pero en la mente de él, en su mente infantil, esa fobia fue una herramienta, ¿sí? Entonces, miren la importancia que tiene identificar y racionalizar el miedo para encontrar cómo resolverlo. Él resolvió su fobia cuando entendió que la había usado para defenderse del miedo a la ruptura de sus padres. Pero entonces podemos generalizar con esto, Mabel, que la mayoría de los miedos que tenemos los seres humanos vienen arraigados con situaciones que nos han marcado de una u otra manera. Sí, todo miedo, a ver, el miedo espontáneo, como que dice, ay, ¿qué fue eso? ¿Qué angustia? ¿Qué susto? El miedo inmediato es una reacción de defensa, ¿sí? Es un mecanismo de defensa. Pero cuando se te vuelve un miedo paralizante, es porque hay una experiencia interpretada detrás de ese miedo, detrás del miedo a las alturas, del miedo a las agujas, del miedo a la oscuridad, del miedo, no sé, a salir solos, del miedo al mar. Detrás de todo miedo hay un posible trauma. Traumatizante no quiere decir que es que yo sea débil, es que está traumado, entonces es débil. No, cada cerebro recibe una interpretación de acuerdo a lo que esté viviendo. Entonces, mientras para alguien, por ejemplo, estar solo en la oscuridad es terrible, para otro puede ser un descanso. Y no quiere decir que el que no puede con la oscuridad es débil, no, algo sucedió con esa persona y su mente lo sufrió y por eso desarrolló el miedo obsesivo o la fobia. Bueno, por acá nos hacen una pregunta, Mabel, relacionada con el miedo. ¿También puede ser hacia la mamá? Me imagino que también puede ser hacia una persona en específica de la familia por diferentes razones. Bueno, aquí más que a la mamá podríamos hablar es de desarrollar miedo por algún familiar, ¿sí? Porque puede ser a un abuelo, a un tío, tiene que ver con el vínculo. Desarrollar miedo a la madre, a un papá, a un abuelo, tiene que ver con que ese cerebro en un momento dado empezó a interpretar a esta persona como peligrosa, peligrosa emocional o físicamente o las dos. Por ejemplo, tener una madre castigadora físicamente o tener una madre histérica que con sus gritos y con sus acciones, aunque no te pegue directamente, te genera angustia, eso puede ser real. Entonces sí, se desarrolla miedo a alguien de acuerdo al tipo de vínculo que se hizo, un vínculo tóxico, de angustia, de ansiedad. Mi madre me genera angustia cada que habla porque se queja, entonces genero ansiedad, no me gusta hablar con mamá, pero esto significa que la persona interpretó esa relación y ese vínculo con la mamá como algo peligroso. Bueno, Mabel, hablábamos de los miedos, entonces, identificarlos y racionalizarlos. ¿Cómo seguimos entonces con estas maneras o estas claves para manejar el miedo? Bueno, como el miedo está asociado a la ansiedad y se vuelve un tema bioquímico en nuestro organismo, cada vez está más claro, los médicos, los científicos y todos los estudiosos de salud mental, incluso la neurociencia, que es el enfoque al trabajo, a la investigación del sistema nervioso y las emociones. Esto es la neurociencia. La neurociencia hoy en día es mucho más efectiva en decirle a la gente, oiga, en serio, usted necesita aprender a respirar, porque se ha identificado que nosotros respiramos automáticamente, pero eso no significa que lo estemos haciendo bien. Cuando no hay suficiente oxigenación en nuestras células, en nuestras neuronas, es más difícil lidiar con el cortisol, con la adrenalina, es más difícil lidiar con la angustia, con el estrés, incluso con los dolores musculares que aparecen posterior a esos niveles altos de ansiedad. La fatiga crónica. Entonces, tomar ejercicios, hacer talleres de respiración o buscar por internet y aprender a respirar, tomarse una pausa para calmarse. El cerebro cuando te oxigenas ayuda a que sistemas básicos como la glándula pineal, como el sistema límbico, que es donde se organizan las emociones, cuando nosotros tomamos pausas y respiramos, y ojalá preferiblemente por la nariz, cuando tomamos momentos para respirar, esto hace un cambio a nivel químico que ayuda a estabilizarse un poco. Entonces, si hay un nivel alto de ansiedad, si tengo temor, aprender a respirar
es una de las técnicas más usadas en este momento y sirve más, Pipe, que la misma medicación. Mucha gente termina en cuadros de ansiedad altísimos por miedos no resueltos, no tratados, no identificados, no concientizados y terminan en cuadros de ansiedad superiores que los lleva a tener que medicarse. Pero la medicación no va a resolverlo por sí sola. La medicación a veces es muy importante porque hay personas que necesitan estabilizarse, están en medio de una crisis de ansiedad tan alta y episodios de pánico que puede desconectar su cerebro y tener unas crisis ya a otro nivel. Pero hay gente que antes de medicarse podría empezar a sacar un espacio para aprender a respirar, para estirarse. La postura es una de las herramientas también a nivel físico, junto a la respiración, que hoy en día los estudiosos del sistema nervioso central y las emociones, vuelvo y les digo, esto es neurociencia, están dándose cuenta que tienen todo que ver para mejorar la salud general y en especial enfrentar miedos. Bueno, Mabel, yo sé que voy a sacarte un poco de lo que tú haces a nivel de tu trabajo, pero algo breve que podamos nosotros identificar o compartirle a las personas que nos están viendo ahora a nivel psicológico en tus terapias que tú les dices de cómo respirar y cómo también tener una buena postura a las personas para ir regulando todo este tipo de miedos o este tipo de situaciones. Bueno, hoy en día hay muchos ejercicios en la internet sobre cómo respirar. El ejercicio más básico, el que practico, por ejemplo, con mis pacientes es 478. 478 es porque respiras, tomas respiraciones por la nariz profundo, debes sentarte en un lugar tranquilo, así sea el baño en tu oficina, o vas en el vehículo, entonces no tienes que cerrar los ojos, no tienes pues que estar en un diván frente a un psicólogo o a un terapeuta, no, tú lo puedes hacer donde estés. Básicamente tomas 4 segundos de respiración por la nariz, sostienes en lo que más puedas en 7 segundos y sueltas por la boca despacio en 8. Si te concentras en respirar, lo que dice la teoría y la investigación es que cuando estás concentrado en respirar, eso hace que por un momento, por un par de minutos, como estás haciéndolo, 4, 7, 8, como estás concentrado en hacer el ejercicio, paras el pensamiento abrumador. Entonces estás haciendo dos cosas. Estás oxigenando tus células, estás logrando la calma y por otro lado estás venciendo el elemento o el factor externo que te está afectando, que es el pensamiento que llega. Ahora no es pelear con el pensamiento, es si llegó, dejarlo pasar y concentrarte, él vuelve y llega, pero inmediatamente debes volver al conteo. 1, 2, 3, 4 mentalmente, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando estás contando, tu mente está concentrada, estás centrando la atención en algo más que no es el pensamiento que te tiene abrumado. Entonces, esos dos elementos se logran en ese solo ejercicio. Oxigenas, llevas suficiente molécula de oxígeno a tus células, las alimentas, eso ayuda a que te calmes y fuera de eso estás poniéndole una barrera protectora a tus pensamientos obsesivos. Esa es una técnica muy básica. Hay muchos otros ejercicios, ustedes pueden buscar en internet ejercicios para calmar la ansiedad o para aprender a respirar y calmarse y encuentras una cantidad, te ajustas al que más te guste. La técnica de la postura tiene que ver con que el cerebro ya tiene, desde que somos niños, nosotros adoptamos unas posturas de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Entonces, esto suena como a que yo puedo manipular la situación con mi postura para ayudarle un poco al cerebro. El cerebro ya sabe que cuando estamos tristes ponemos los hombros hacia adelante, agachamos la cabeza. El cerebro ha aprendido esto desde que somos bebés, desde que somos niños. Entonces, el cerebro ya sabe que cuando tú estás con esta postura, estás triste, o sea que algo no está bien. O que cuando estás enojado, frunces el ceño, pero también estás engarrotado, aquí esto tenso y con los puños tal vez cerrados. Esto el cerebro ya lo sabe. Entonces, cuando tú no tienes una buena postura, así tú estés triste o enojado, si tú te haces consciente de poner tus hombros atrás y de ponerte recto,
Esto ayuda a que tu cerebro se concentre en que estás bien. No hay dolor, no hay angustia que resolver. Entonces no se libera tanto cortisol como cuando estás así. No hay suficiente oxigenación. El cerebro lo que hace es leer nuestra postura, no porque sea mágico o porque nuestro cerebro allá adentro tiene un aparato raro. No, es porque ya hubo un aprendizaje previo. Entonces las posturas que tú adoptas, incluso si somos una persona con baja autoestima, si somos personas con baja autoestima, eso se nota en la postura, en cómo te sientas, en cómo miras. Es muy diferente estar así a estar así, ¿sí? Y eso lo lee nuestro cerebro. Tú lo vives desde que eres niño, desde que estás muy pequeño, pero lo has hecho automáticamente. Pues ahora lo que hacemos, todos los que estamos trabajando desde la neurociencia, es mostrarle a nuestros pacientes y mostrarle a las personas que tú puedes ayudarle al cerebro a cambiar el chip solo con el hecho de manejar la postura. Entonces, eso es lo que se hace hoy en día. Por ejemplo, en nuestro consultorio lo que hacemos es algo que se llama entrenamiento físico-emocional. ¿Por qué entrenamiento? Porque le enseñamos a las personas unas técnicas básicas para que las haga en su casa, en la oficina, en el transporte público, en su carro o cuando va caminando. Físico, porque tiene que ver con la postura, con ciertos estiramientos, con la respiración, y emocional porque impacta directamente las emociones. Cuando las personas aprenden a sentarse mejor, a pararse mejor, a mejorar su postura, empiezan también a identificar que hay cambios en su estado de ánimo. Bueno, importante. Gracias, Mabel, por estos tics y por estas maneras también de manejar no solamente respiración y postura. Hablamos entonces de identificar el miedo, concientizarnos o racionalizarlo y también hablar de las técnicas que acabamos de utilizar como claves importantes para manejar el miedo. ¿Con qué vamos con qué vamos siguiendo, Mabel? Muy bien, refuerzos positivos. ¿Qué es un refuerzo? Un refuerzo es agregarle algo a ya un elemento existente. Cuando vamos a reforzar, por ejemplo, una silla, la silla ya está y lo que haces es que le pones un refuerzo, tal vez una tabla, tal vez una barrita de hierro o refuerzas, digamos, la espuma, le pones una espuma más fuerte. Entonces, un refuerzo es adicionarle algo, un elemento a algo ya existente para darle mayor soporte. Los refuerzos positivos significa que tú empiezas a trabajar alrededor tuyo en cosas que te ayuden a estar mejor. ¿Cuáles son los refuerzos positivos? Pensamientos más agradables, en especial el agradecimiento. Agradecer es una forma de reforzar positivamente nuestro estado de ánimo. El miedo también merma cuando tú estás más concentrado en agradecer y en ver lo positivo. Cuando nos quedamos viendo solo lo negativo, vuelvo al mismo esquema. Nuestro cuerpo cae, los hombros se vienen hacia adelante, estoy apesadumbrado, mis pensamientos son solo de miedo, de temor, de angustia. Pero cuando tú, aunque estés en medio de una situación difícil, buscas algo positivo que te esté pasando, una amistad, no sé, que estás en una casa propia o que estás recibiendo el apoyo de alguien o que te resultó un trabajo temporal, pero un ingreso por algún lado. Cuando tú te enfocas en cosas positivas, no es que tengas que mentirte, no es un falso positivismo, es buscar qué hay que agradecer, qué sí hay, para no quedarte en lo que no hay. Porque si te quedas en lo que no hay, baja la postura, baja la oxigenación y el cerebro inmediatamente libera cortisol constantemente porque el cerebro lo que siente es que hay que defenderse, que hay que activar la persona. El cortisol no es malo, sino que si no sabemos manejar las emociones, el cortisol va a inundarnos y cuando hay una sobrecarga de cortisol, ahí es donde aparece la ansiedad. Pero el problema, el coco no es el cortisol nos ayuda a estar activos. Pero si yo constantemente estoy pensando que todo está mal, el cortisol sale en un porcentaje más alto de lo adecuado o de lo que necesitamos. Entonces, los refuerzos son agradecer, enfocarse en lo que sí hay, sacar un espacio para ti, entonces tal vez necesito es como un rato a solas, puedo ir a caminar cerca a un río descalzo, no me quiero meter al río, meta por lo menos los pies o consiga, por ejemplo, sal marina. Nosotros acá en Enlace tenemos unos cubitos terapéuticos que fabricamos
y tiene sal marina y otras sales que ayudan como a la terapia, a la relajación y algunas flores de plantas medicinales que desinflaman. Entonces, hacer eso. Si no tengo cómo obtener las bombitas terapéuticas, voy a la San Jorge o a cualquier droguería y consigo sal marina, pero real, no mezclada, y meto mis piecitos en agua con sal marina. ¿Qué hace la sal marina con agua tibia en los pies? No solo relaja, sino que la sal marina como tal tiene unos químicos específicos que ayudan a desintoxicar. Por eso muchas terapias de masajes, de baños calientes los hacen con sal marina. Por eso es que los médicos a veces te dicen, ve al mar, porque la sal del mar ayuda a desintoxicar el organismo. Es que en la naturaleza también hay muchos elementos importantes. Entonces, estos son los famosos refuerzos positivos. ¿Cómo hablo de mí misma? Estoy diciendo constantemente que soy tonta, que no puedo, que soy ridícula, que no me gusto, que yo soy lo peor. ¿Cómo me hablo? Así sea solo mentalmente. ¿En qué me concentro a pensar? Saco de espacio para descansar. Estoy haciendo algún curso, estoy ocupando mi mente en algo, se me acabó el trabajo, pero entonces ocupo mi mente en un curso, así sea gratis, hay cursos gratis, no tengo cómo pagarlo, pero me ocupo. Los refuerzos positivos tienen que ver con ocuparme en hacer cosas que le ayuden a mi organismo a estar mejor mientras salgo de alguna crisis en la que estoy. Un divorcio, una pérdida de trabajo, una ruptura amorosa. Eso no lo podemos evitar, no podemos evitar experimentar situaciones o pérdidas de situaciones o cosas porque están fuera de nuestro alcance. Pero lo que yo sí puedo controlar es lo que pienso, lo que oigo. Yo decido qué quiero oír. Si estoy en plena ruptura amorosa y me agarro a oír puras canciones de despecho, es una decisión, pero eso es lo que me está alimentando. Pero si lo que puedo hacer entonces es tratar de usar ese dolor para escribir, de pronto termino escribiendo un libro o una novela o un diario, me sirve mucho, escribir sirve, o ese dolor me sirve para empezar como a cuidar más de mí, entonces voy a aprovechar que había dejado X o Y situación y ahora voy a retornar a esto, me voy a leer un buen libro, voy a aprender técnicas de gestión de emociones, o voy a hacer terapia, o las dos cosas, o voy a hacer diferentes cursos. Esos son los refuerzos positivos. Los refuerzos siempre son una ayuda de algo que ya existe. Entonces, yo ya estoy viva, sé que puedo caminar sola, entonces el refuerzo, me voy a caminar descalza, para descargar un poco el estrés. Cuando tenemos mucho estrés, mucha rabia, mucho miedo, mucho dolor, más fácil absorbemos todo lo que estos dispositivos y las cosas electrónicas emiten, todas esas situaciones que tienen, todos estos elementos que generan las redes sociales, generan unas cargas eléctricas en nosotros. Nuestro organismo tiene electricidad y nosotros absorbemos más electricidad entre más estresados estamos. Entonces, ¿qué debo hacer en el refuerzo positivo? Descargarme. ¿Cómo me descargo? Meto los piecitos en agua caliente, me relajo y eso hace que haga una descarga en la sal marina. O camino con los pies descalzos sobre la tierra, sobre el pasto. Esto ayuda. Es un tiempo para ti y por eso se llama refuerzo positivo. Mabel, pero entonces me imagino que cada persona, porque pues igual el refuerzo positivo que es para Mabel no quiere decir que sea el mismo que sea el de Pipe y viceversa. Cada quien puede identificar esos refuerzos y aferrarse a ellos para generar precisamente ese tipo de situación que lo saque un poco del manejo o del estrés o del miedo que está generando en su vida actualmente. Sí, los refuerzos tienen que ver con cosas que nos agradan, así las hayamos dejado de hacer hace mucho tiempo. Yo he tenido pacientes que después de una ruptura amorosa, por ejemplo, vuelven a su pintura, vuelven a escribir, vuelven a las clases de canto, vuelven a su clase de guitarra, de piano, o empiezan, se dan cuenta que les gusta pintar, que les gusta dibujar, que les gustan las artesanías, empiezan a amasar, a hacer cosas con cerámica, con plastilina. Entonces, cada persona descubre cómo hacer sus refuerzos de acuerdo también a sus talentos, a aquello que le llama la atención o a aquello que había dejado abandonado, porque a veces muchas personas se dedican tanto a un trabajo, tanto a una pareja,
tanto a la casa, a la familia, que terminan abandonándose. No está mal dedicarle tiempo a la pareja. No está mal y no es negativo dedicarle tiempo a los hijos y a la familia, pero esto debe ir de la mano con no descuidarnos a nosotros mismos para poder tener herramientas de que pegarnos cuando haya alguna crisis. Todos en algún momento vivimos crisis y en la medida en que tú logres no abandonarte, aprender a reforzarte, así no estés pasando por algo negativo, pero si aprendes a hacer refuerzos positivos en tu vida, sacar un espacio para tu salud, para tu recreación, para tus gustos, tener un hobby es muy importante y eso significa refuerzo positivo. Bueno, Mabel, entonces, identificar los miedos, racionalizarlos, la respiración, técnicas de respiración, refuerzos positivos. ¿Cuál es la quinta clave para manejar el miedo? Bueno, la quinta clave no es otra cosa más que buscar terapia. Recordemos que la terapia no es un asunto de locos. El que va a terapia no está loco. El que va a terapia no está no es débil. La debilidad y la fragilidad son dos temas diferentes, pero los confundimos. Mucha gente piensa que ser frágil es no poder con la vida, es mostrarse incapaz. No, la fragilidad es un tema de diseño humano. Los humanos somos frágiles porque la vida se puede acabar en cualquier momento. Tu piel es frágil porque si le pones un cuchillo y lo pasas por encima, te rompe la piel, te hieres, te sale sangre. Eso se llama fragilidad. El diseño es frágil. Es como decir, por ejemplo, yo tengo aquí este gancho que es plástico y tengo este pocillo donde está mi té. Este gancho ante la candela, como es de plástico, pues es frágil, porque su diseño hace que se derrita. Pero si yo lo golpeo, incluso lo dejo caer, allá cayó, no se dañó, yo fácilmente lo levanto y está aquí, miren. Entonces, es fuerte, pero es frágil. Su diseño hace que sea frágil. Este pocillo cuando recién eché mi té, estaba hirviendo. El pocillo, ante la candela, ante ese tipo de calor, no se daña. Pero si yo lo dejo caer, No, 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 como no, dejé no, no, caer el no, gancho, no, 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 no lo vas a dejar caer, no lo vas a dejar caer. Por se favor. rompe. Diseño, Pipe. Los seres humanos, si me tiro de un segundo o hasta de un primer piso, yo me voy a golpear. Si me tiro, me golpeo. Pero puedo soportar, por ejemplo, un dolor de cabeza. Entonces, la fragilidad no tiene que ver con la debilidad, la fragilidad tiene que ver con el diseño, cómo estoy diseñada, ¿sí? Probablemente si yo me paso la cuchilla de afeitar acá, me puede hacer más daño que de pronto los caballeros, porque el diseño de la piel es diferente. Los hombres tienen la piel un poco más gruesa, las mujeres un poco más delgada, entonces tiene que ver es con el diseño. La debilidad tiene que ver con el carácter, o sea, con el dominio propio, el dominio de las emociones. Débil es el que no se domina, el que no es capaz de enfrentar el miedo, la rabia, la ira, el que no gestiona su vida. Entonces, mucha gente piensa que ir al terapeuta, ir al psicólogo, es de débiles. No, eso es usted tan débil, usted puede solo, hágale. No, cada persona busca herramientas diferentes. Hay personas que leen un libro y con eso lo resuelven. Hay personas que van a la iglesia y con eso lo resuelven. Hay personas que van al terapeuta y con eso lo resuelven. Y hay personas que hacen las tres cosas. Leen el libro, van a la iglesia y además buscan terapia. Cada cerebro tiene la herramienta para identificar qué es lo que necesita y con qué se siente mejor y qué puede hacer. Por eso lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Débil es aquel que en lugar de enfrentar lo que le sucede, aparenta y entonces no habla, se traga todo, pero llega un punto donde explota. Ahí es donde se vuelve débil, porque no gestionó lo que le está sucediendo. No es que todos tengan que ir al terapeuta, no es que todos tengan que ir a la iglesia, no es que todos se tengan que leer un libro, pero todos sí debemos buscar herramientas para solucionar lo que nos está pasando, nos está atravesando emocionalmente. Eso es fuerza, cuando yo soy capaz de ir a buscar la ayuda, de crear la gestión, de administrar lo que me está pasando, porque me vuelvo protagonista. El que no lo resuelve y se traga todo y más bien piensa que ser fuerte es no llorar, no hablar, no decir,
lo que está haciendo es una implosión. No lo saca, no explota o explota, pero después de que todo acá adentro está ya acabado. Lo primero que hacen las personas débiles es guardarse todo y luego lo que hacen es sacarlo de manera inadecuada, así como gritar, eh, insultar, golpear, es debilidad de carácter. Asimismo, callarse, tragarse, no hablar también es debilidad. El carácter fuerte o ser fuerte es poder reconocer lo que me sucede y tomar acción en poder sanarme para estar bien para mí y en esa medida para otros. Lastimosamente los seres humanos, y digo a nivel general todos, somos de los que esperamos que nos pasen las cosas, que crucemos la barrera, que mejor dicho, el medidor llegue a lo más rojo posible y ya busquemos estas salidas, busquemos estas ayudas, busquemos terapia cuando ya nos ha pasado y llegamos al límite, ya estamos al límite. ¿Cómo podemos identificar psicológicamente hablando esa barrera de que estamos todavía a tiempo de no entrarnos nosotros en el colapso que podemos entrar y no dejar todo hasta que sucedan las cosas? ¿Cómo podemos nosotros prevenir de cierta forma todo este tipo de avance que nos genera el miedo y que nos generan otro tipo de emociones? Bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Hay gente que solo cuando colapsa se deja ayudar. Sin embargo, la mejor forma, Pipe, de cuidarnos y de cuidar a otros es la prevención. La mejor forma de resolver una enfermedad, la mejor forma de evitar una catástrofe es la prevención. En la prevención está todo, para no esperar precisamente que suceda. Entonces, así como vamos al odontólogo antes de que nos dé la caries, entonces cada 6 meses voy y me hago la limpieza oral antes de que se acumule el sarro y ese sarro pase a ser una caries, antes de que pierda el diente, porque entonces ya ni siquiera la caries, sino que la caries se comió la muela y llegó a mi nervio, antes de perder el nervio o la pieza total, debo hacer prevención. Eso es en odontología. Asimismo se hace en psicología. Antes de que entres en un colapso, si te estás dando cuenta que no duermes bien, que estás estresado, irascible, que tuviste una ruptura amorosa hace 20, 30 años atrás y eso todavía te duele, sientes que eso por allá no quedó como, no, ni siquiera quieres hablar de eso, pero tus siguientes relaciones han sido un fracaso o la relación actual te está diciendo que es un caos, es antes de que suceda algo más grave, es buscar ayuda. Entonces, por eso les dije el tema de los refuerzos. Necesitas también identificar cómo están tus relaciones y empezar a trabajar en eso, reforzarte. Ah, que me manipulan. ¿Cómo te vas a reforzar tú para poner límites? Ah, que son displicentes, la persona es poco comunicativa, la persona en realidad no trabaja en equipo conmigo. ¿Qué vas a hacer? Reforzarse también es identificar cómo te sientes en tus relaciones de pareja, de familia, laborales, y respecto a cómo te sientes con estas relaciones, mirar si es una relación que te suma o más bien que te resta. Y si me resta, entonces tú sabes que vas en menos cada vez, te están quitando, te estás quedando en rojo, entonces, ¿qué vas a hacer antes de que quede en cero la cuenta emocional? Para eso es la prevención y parte de eso es en el quinto punto. En la terapia, ir al terapeuta no necesariamente es cuando ya estás colapsado. Mucha gente usa el terapeuta como un evento de prevención. Entonces, mire, pues me vengo sintiendo estresado, es que últimamente me siento de esta manera. Hay gente que va al psicólogo como o a un terapeuta como parte de su canasta familiar, así como va al odontólogo o así como le hace mantenimiento, por ejemplo, a su lavadora, porque si me quedo sin lavadora, no, qué caos. Entonces, antes de que se me dañe, voy y le hago mantenimiento. Así mucha gente ahora es consciente de buscar alternativas. La palabra alternativa viene de, se divide en dos, alter y nativo. Alter significa estrategia o comienzo y nativo, perdón, alter significa estrategia o herramienta y nativo significa nacimiento o comienzo, un nuevo comienzo, una nueva forma, una nueva herramienta. Esas son las alternativas. Debo buscar alternativas para trabajar en esa
falta de sueño. Dormir está primero que comer, Pipe. Esto es algo que estoy trabajando muy fuerte con nuestros pacientes, mi equipo de trabajo y yo misma. Estamos muy encaminados en ayudarle a entender a la gente que fuerte no es el que no duerme. Hace unos 10 años atrás salió una teoría toda rara, es que no, es que ¿para qué dormir si para eso va a llegar el día de la muerte? Oiga, no, pero es que usted necesita dormir para poder en el aquí, en el ahora, hacer y disfrutar la vida. Pero si usted no va a disfrutar la vida, pues entonces después de muerto, pues tampoco. Pero entonces si vinimos aquí, vinimos a disfrutar las relaciones, las personas, los proyectos, incluso vinimos a aprender. Pero para aprender y disfrutar necesitamos estar conscientes. Si no dormimos, la carga de dopamina y serotonina empieza a cambiar, aparecen los niveles de ansiedad más altos, aparece el estrés, aparece sin sueño, va perdiéndose la memoria, la atención, y eso genera otra cantidad de elementos. Incluso ya los nutricionistas saben que en especial las mujeres que no duermen bien pueden subir de peso más fácil o les va a costar más dificultad bajar de peso. ¿Por qué? Porque el cortisol lo que hace es retener grasa. El cortisol mantiene a la persona a la defensiva y tener grasa es una forma de defenderse desde lo inconsciente. Entonces, miren la importancia que tiene el dormir. Si tú no duermes lo suficiente, no tienes las habilidades sociales adecuadas porque estás irascible. Entonces, se dañan tus relaciones más importantes con tu pareja, con tus hijos, porque estás irascible. Entonces, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el dormir. Dormir es antes que comer, porque si no dormimos adecuadamente, esto también significa que es hora de ir a buscar ayuda, más que empastillarte. Es ir a identificar por qué no estás durmiendo, por qué te está doliendo la espalda, por qué mantienes con esta postura inadecuada. Entonces, eso es lo que se hace en el quinto punto de los 5 que les traje hoy. La terapia. Puede ser terapia de entrenamiento físico-emocional, terapia psicológica, terapia de autoestima. Puede ser dentro de lo terapéutico, entra la actividad física, tomar el sol, socializar. Necesitamos volver a socializar, no estar todo el día frente a un dispositivo o solo trabajando, sino también poder conectar con otras personas. Ese es el punto 5. Bueno, 5 puntos muy interesantes, muy importantes, Mabel. 5 claves, 5 tics, 5 puntos para manejar el miedo, lo que hemos tratado hoy. Hablando de terapia, ¿cómo hacen las personas entonces para contactar a ti, a tu equipo de trabajo, para hablar un poco y para romper esa barrera que yo creo que se ha venido rompiendo mucho más a través de los años y ya por lo menos somos más conscientes unos que otros que necesitamos tratarnos y que necesitamos que personas y profesionales como tú, tu equipo de trabajo, nos ayuden en ese proceso? Bueno, muy bien. Primero entender que ir al psicólogo es una herramienta para la salud integral, no es solo para la salud mental, es para las emociones, para las relaciones, para tus proyectos. El psicólogo es una herramienta, ir al psicólogo es una herramienta, tiene que ver con el autocuidado, por tanto con el amor propio, o sea que se ama más aquel que busca ayuda, aquel que busca alternativas, tiene más amor propio que el que quiere lidiar, dizque por aparentar fuerza, con todo, pero termina colapsado y colapsa la gente que lo ama, su familia, su pareja, sus hijos, son las personas que primero se ven impactadas ante las personas que no, por ego, por orgullo, por pena, por el que dirán, detrás de eso hay ego, evitan resolver el asunto. Es amor propio, poder cuidar de nosotros mismos y para eso están las diferentes herramientas que hay hoy en día. Hoy hay técnicas de mindfulness, hoy en día hay técnicas de respiración, talleres de autoestima, talleres de entrenamiento físico-emocional. Entonces, ¿dónde nos ubican para los interesados en este tipo de talleres? En el 317-740-6320. Ahora les dejo escrito para acá el número, 317-740-6320, que funciona como WhatsApp y como línea tradicional, pero también me encuentran en las redes sociales como esta, Enlace Corporativo en Instagram, Psicomabel Rojas Vélez también es mi Instagram personal, y en Facebook igual, Enlace Corporativo la fanpage y Enlace Psicomabel Rojas Vélez en mi muro personal de Facebook, donde pueden estar constantemente haciendo preguntas, pidiendo información, que las personas que manejan las redes sociales del consultorio van a estar pendientes de ustedes
para inmediatamente trasladar hacia los terapeutas la necesidad particular que cada persona tiene. Así que están solo a un clic de buscar la ayuda, de seguirse cuidando y de reforzarse. Recuerden, 5 puntos para enfrentar los miedos. Primero, identifíquelo. Es normal tener miedo. Hace parte de la salud, hace parte de la humanidad. Tener miedo no es malo. Ahí es que identificarlo. ¿Para qué? Para que lo racionalices, identifiques de dónde viene y si se te está convirtiendo en una carga o en un evento paralizante. 3, una de las técnicas más importantes que se ha logrado descubrir desde la neurociencia, que no es la neurociencia, es el estudio de las emociones y la afectación en el sistema nervioso central. Lo que hace entonces la neurociencia es identificar que una de las herramientas más importantes es la respiración, aprender a respirar. Hay técnicas varias, pero por favor aprenda a respirar conscientemente. No lo haga automáticamente porque hay personas que en medio del estrés, como es automático, dejan de respirar. Y en esos pequeños vacíos también hacen pequeños daños allá adentro en la parte neurológica. Número 4, refuerzos. Refuerzos positivos. Reforzarse es cuidarse, es protegerse. Cómo están sus relaciones, cómo están sus hábitos, cómo se cuida usted, qué momentos saca para usted, tiene que ver con los refuerzos positivos. Y número 5, busque herramientas terapéuticas. Hoy en día hay muchas, mindfulness, yoga, talleres, psicoterapia. Busque ayuda. La persona que busca ayuda tiene suficiente inteligencia emocional y está tan saludable que su raciocinio le dice, oiga, busque ayuda. Las personas que piensan que todo está bien, pero están cargando con una cantidad de cosas y terminan colapsados física y mentalmente, son personas con un carácter débil que por miedo, por orgullo, por las dos cosas, prefieren cargar con todo esto a sus espaldas y su organismo es el que termina impactado y luego sus relaciones más importantes. Bueno, Mabel, como siempre, un placer poder contar contigo. Nuevamente, mil gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por esos tips que nos estás entregando cada jueves. Y bueno, nos estaremos encontrando próximamente. Como siempre, un placer poder contar con tu compañía en estas charlas que tenemos cada jueves. Lo mismo para ti, para todos los que se quedaron en esta charla. Recuerden que queda colgada, va a estar en YouTube. Pueden compartirlo con sus amigos, con sus familiares y estar pendiente de los jueves que tenemos charlas con Pipe para que vuelva a ellas, sigan acompañándonos en estos momentos y además inviten a sus cercanos porque cada tema seguramente les va a dejar herramientas. Gracias a ti, Pipe, como siempre, por este tiempo, por este espacio, por la confianza en poder traerle a todas estas personas una información que es vital, por la compañía y por la amistad. Muchas bendiciones y con la ayuda de Dios nos encontramos la próxima semana. Estamos entregando esos pequeños, ¿cómo se le llaman? Esas pequeñas muestras de lo que nosotros podemos entregarle a las personas para ayudarlas y para eso nos trajeron al mundo, para entregarles eso, para darles esas pequeñas semillitas para que vayan formando, para que se vayan también educando en muchos temas. Y Mabel, pues con tu experiencia y con tu ayuda, nuevamente mil gracias y nos estaremos encontrando próximamente. Chao, chao, feliz noche. Bueno, dormir es antes que comer, a dormir bien. Eso, a dormir se llama bien, no se trasnochen, vayan normal ya, chao Mabel. A Patricia, a Jenny Gómez también que nos decía gracias, mil gracias de corazón, a Claudia Oso, gracias a los dos, excelente sesión, a todos los que han estado acompañándonos en estas charlas de hoy. Ya saben que ustedes pueden también aportarnos con sus temas a través de nuestros mensajes, mensaje en enlace corporativo, mensaje en esta cuenta y pueden tratar o podemos tratar temas que son muy interesantes, muy importantes para cada uno de ustedes. En instantes esta charla quedará colgada a través de nuestro Instagram, a través de nuestro canal de YouTube y nos estaremos encontrando próximamente para seguir hablando de diferentes temas con cada uno de ustedes. Feliz noche para todos, que descansen.